Atleti acaba una semana durísima con 3 partidos en 7 días y pleno de victorias. Eso sí, la última contra el Cádiz en casa con más sufrimiento de lo esperado, remontando un 0-2. En esta nueva edición de La Pizarra de Atlético Stats te contamos al detalle cómo hizo el Cholo Taka para salir a flote contra los andaluces. Dicen que no hay que arreglar lo que no está roto, pero a Simeone no le quedó más remedio que hacer muchos cambios en la alineación. A falta del sancionado Morata, la referencia ofensiva tuvo que ser Correa, recuperado deprisa y corriendo tras la patada de Bellingham en el derbi. Riquelme fue el dueño del carril izquierdo y Azpilicueta se hizo un hueco en el 11 de un partido que pasará a la historia por ser el número 400 de Jan Oblak con nuestra camiseta. El rival también rotó mucho. Hasta 6 cambios hizo Sergio González respecto al anterior partido del Cádiz. Lo que más nos sorprendió es que Sobrino empezó lejos de su posición habitual en el enganche con marcaje al hombre a Coque. Al Cádiz hay que reconocerle su efectividad. Mira los datos. Marcó 2 goles tirando 4 veces a portería. Nosotros llegamos al área rival hasta en 41 ocasiones, récord esta temporada. Este gráfico de peligro generado confirma las sensaciones. El Atleti llevó siempre la voz cantante, creando ocasiones constantes durante todo el partido, pero sobre todo en el inicio de cada parte. El Cádiz apenas existió en un par de picotazos en la primera mitad. El segundo tiempo solo tuvo un equipo. ¿Qué les diría Simeone en el descanso? De hecho, todavía nos cuesta creer lo visto en los primeros minutos. Fue un bombardeo rojiblanco, con un par de oportunidades clarísimas con Griezmann de protagonista. El Cádiz, sin embargo, a lo suyo. Tuvo 2, metió las 2. Viendo lo bien que había funcionado en el derbi, el Atleti intentó reproducir el plan de los centros laterales buscando el remate. Pero claro, no estaba Morata ni había ningún otro 9 de altura suficiente. Solo hubo un 7% de acierto. De 15 balones al área, apenas un pase fue completado. Precisamente uno de los goles de Correa. No fue el plan perfecto, pero algo conseguimos rascar. Como de costumbre, repasamos las que, a nuestro juicio, fueron las claves del partido. El dinamismo de Griezmann y Correa en ataque, las incorporaciones de Azpilicueta en fase ofensiva y el Cholo Taka acudiendo al rescate. Correa, más que ángel, fue un demonio. Giros, desmarques, no paró de intentarlo en todo el partido, hasta 13 acciones en área rival, el que más del Atleti. Griezmann hizo un partidazo. Te lo contamos casi con desgana porque ya es hasta rutinario. Incluso sin marcar tuvo una actuación brillante y fue el complemento perfecto para Correa. Mira el gráfico, si es que estaba en todas partes. Con respecto a Azpilicueta, se mostró muy inteligente para aprovechar los espacios que le dejaban Llorente y Nahuel para incorporarse conduciendo el balón a zonas de ataque. El gol del 1-2 llegó en una de estas, tras un centro espectacular. Y el Cholo Taka. Si hay algún no atlético bien de este vídeo, que deje atrás los tópicos y los prejuicios. El equipo de Simeone juega mucho y muy bien con el balón. La prueba más evidente es el gol del empate a 2 provisional, poco después del saque de centro del segundo tiempo, en una jugada de 15 pases con hasta 7 jugadores colchoneros interviniendo. Y para que veáis que no es casualidad, rescatamos otro dato. Axel Witsel completó un total de 130 pases, récord de un jugador de Atleti en un mismo partido en los últimos 20 años en la liga. Por supuesto, no nos olvidamos de Saúl, que está en una forma excelente, empezando a recordar al de hace unos cuantos años. Fue el jugador con más duelos disputados, 13, y solo perdió 8 de los 70 balones que tocó. Además, sumó su 4ª asistencia de la temporada. Oficial, porque él dice que son 5 porque habría que contar también la segunda de Vallecas. Con todo, el mejor del partido no pudo ser otro que Correa. Angelito fue el héroe de la remontada, echándose el equipo a la espalda y derrochando coraje y corazón desde el minuto 1. El Cádiz le sufrió en uno de esos días en los que sencillamente es imparable. Terminamos con un par de reflexiones para haceros pensar un poco. Van 12 partidos seguidos ganados en casa. Tercera vez en la historia que lo conseguimos. La primera en 1940 y la segunda en 2013, cuando llegamos a 14 encuentros. ¿Y si el Metropolitano ya es un fortín? Seguimos en buena racha y poco a poco ya sumamos 16 puntos con un partido menos, que si lo ganamos nos pondría a 2 puntos del liderato. ¿Confiemos en seguir en esta línea?